Esta presentación brindará información sobre el desaireador de aceite de combustión Tiger Loop, el más popular del mundo. SPX Flow Technology Sweden AB, que forma parte de la corporación global SPX Flow, localizada en Charlotte, Carolina del Norte, es quien fabrica Tiger Loop en Suecia. Beckett Corporation es el distribuidor de Tiger Loop en los Estados Unidos. Visite spxflow.com para conocer sus distribuidores fuera de los Estados Unidos. SPX y Beckett no son empresas afiliadas. Este video está protegido por derechos de autor. Hablaremos sobre los siguientes temas. ¿Qué es Tiger Loop? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y cómo se instala? ¿Cuáles son algunas preguntas frecuentes? ¿Por qué el cebado y el purgado no son suficientes? ¿Cómo eliminar los problemas de aire? ¿Y cuáles son los beneficios adicionales de usar Tiger Loop? Primero, ¿qué es? Tiger Loop es un desaireador de aceite de combustión. Es un dispositivo que separa el aire, el gas y las burbujas de vapor del gasoil para la calefacción. ¿Cómo se ve el Tiger Loop? Entre 1987 y 2004, el modelo Tiger Loop T60i se veía así. En 2005, se rediseñó completamente y se presentó el nuevo modelo Tiger Loop TN. Se agregó una cámara superior al nuevo Tiger Loop que actúa como una cámara de seguridad a prueba de fallas. En 2007, se presentó Tiger Loop Ultra. Tiger Loop Ultra combina un Tiger Loop con un filtro giratorio de 10 micrones que permite instalar un Tiger Loop y un filtro en una sola instalación, en vez de dos instalaciones separadas. Es importante recordar que Tiger Loop TN y Tiger Loop Ultra cuentan con la aprobación de Underwriters Laboratories en los Estados Unidos. En 2008 se presentó Tiger Loop Twin para quemadores comerciales más grandes que queman hasta 52 galones por hora. En 2009 se presentaron dos modelos biodiesel, Tiger Loop Bio y Tiger Loop Ultra B. Los modelos de biodiesel pueden utilizarse para aceite de combustión número 1 y número 2 y biodiesel hasta B100. ¿Por qué utilizar un Tiger Loop? Repasemos algunas de las ventajas. Maneja de manera segura la acumulación de aire en la línea de succión. Elimina el aire del combustible que ingresa durante el transporte y la entrega. Reduce el vacío para obtener un combustible sin espuma y claro en el inyector. Elimina la línea de retorno y el posible riesgo de fugas. Extiende la vida útil del filtro. Precalienta el combustible para una combustión más limpia y una mayor eficiencia. Y cuenta con una aprobación de Underwriters Laboratories en los Estados Unidos y Canadá. Es mucho más que una solución de problemas. ¿Cómo se instala Tiger Loop? Tiger Loop solo necesita una línea de entrada desde el estanque. Esto ahorra el costo de instalar una segunda línea para devolver el combustible al tanque. Elimina los riesgos de tener una línea de retorno presurizada. Tiger Loop utiliza dos líneas entre el Tiger Loop y la bomba, por lo que usted obtiene un rendimiento de dos tuberías con la seguridad y los beneficios de la instalación de una sola tubería. Repasemos la conversión de la instalación de una tubería. Desconecte la línea entre el filtro y la bomba. Instale la válvula fusible de seguridad contra incendios directamente en el puerto de entrada inferior Tiger Loop. Conecte la línea de entrada existente a la válvula fusible. Conecte el puerto lateral derecho de Tiger Loop al puerto de entrada de la bomba. Recuerde que debe instalar el tapón de derivación en la bomba para convertirla en una instalación de dos tuberías. Luego conecte el puerto lateral izquierdo de Tiger Loop al puerto de retorno de la bomba. Repasemos la conversión de la instalación de dos tuberías. Primero, instale la válvula fusible de seguridad contra incendios directamente en la parte inferior de Tiger Loop. Luego, conecte la línea de entrada existente a la válvula fusible. Conecte el puerto lateral derecho de Tiger Loop al puerto de entrada de la bomba. Tape y selle la línea de retorno existente al tanque. Conecte el puerto lateral izquierdo de Tiger Loop al puerto de retorno de la bomba. Algunas observaciones importantes de instalación. Tiger Loop debe estar montado verticalmente de forma segura. La válvula fusible de seguridad contra incendios debe instalarse directamente en el puerto central de Tiger Loop. No debe de haber nada instalado en los conductos de combustible entre Tiger Loop y la bomba, como válvulas de retención, filtros u otros dispositivos. Si requiere una válvula fusible en la bomba,
Asegúrese de que esté completamente abierta o podría dañar la bomba o Tiger Loop. El tapón de derivación debe instalarse en la bomba. El filtro debe estar entre el tanque y el puerto central de Tiger Loop. Instale una válvula OSB o una válvula antisifón si su tanque de combustible está más alto que el quemador. Y recuerde, solo puede haber un quemador por cada Tiger Loop. Tiger Loop ha sido diseñado, probado y aprobado por Underwriters Laboratories para el uso con un quemador por Tiger Loop. Repasemos algunas preguntas frecuentes avanzadas sobre Tiger Loop. ¿Cómo funciona? La bomba succiona combustible a través de una válvula de retención dentro de Tiger Loop. El combustible ingresa en el puerto de entrada de la bomba y sale del puerto de retorno de regreso hacia Tiger Loop. El combustible llena la parte superior de Tiger Loop y empuja el aire hacia afuera del respiradero superior. Cuando haya suficiente combustible que levante el flotador, el respiradero se cierra y se sella. Se abre una válvula en la parte inferior de Tiger Loop que permite que el combustible regrese a la línea de entrada. El combustible circula en un circuito entre Tiger Loop y la bomba. El combustible circula a la capacidad total de la bomba, normalmente alrededor de 20 galones por hora. El inyector extrae lo que necesita para la combustión, por ejemplo, 1 galón por hora. Este combustible se reemplaza por combustible del tanque al mismo flujo que el inyector, 1 galón por hora. Si entra aire o gas en este circuito, el flotador cae. El aire se ventila, sube el flotador y sella automáticamente el respiradero. Otra pregunta frecuente es, Tiger Loop está lleno. ¿Cuál es el problema? El nuevo modelo de Tiger Loop tiene 2 cámaras, una cámara inferior y una cámara superior de seguridad. La cámara inferior puede estar casi vacía, completamente llena o en un nivel intermedio. Esto es normal y depende de su instalación. Los sistemas que tienen que levantar combustible o tienen mucho aire siempre parecerán vacíos. Es posible que los sistemas que tienen muy poco aire o tienen tanques más altos que el quemador tengan la cámara inferior completamente llena. Esto es normal y no debería preocuparle. La cámara superior del Tiger Loop es una cámara de seguridad. Actúa como un mecanismo de protección contra fallas para la cámara inferior. Nunca debería verse combustible en la cámara superior. Un Tiger Loop con combustible en la cámara superior debe retirarse de inmediato y no debe instalarse uno nuevo en este sistema hasta que se haya identificado y corregido la causa del problema. Sobrepresurizar Tiger Loop o utilizar aditivos podría provocar este problema. En resumen, el nivel de combustible en la cámara inferior de Tiger Loop puede variar desde completamente vacío hasta completamente lleno o en cualquier nivel intermedio, pero nunca debería haber combustible en la cámara superior de Tiger Loop. Pregunta: si agrego un calentador de agua, ¿necesito otro Tiger Loop? Respuesta: necesita un Tiger Loop para cada quemador. Tiger Loop se diseñó para usarse con un quemador y está aprobado por UL para el uso con un quemador. No se permiten conectar 2 quemadores a un Tiger Loop y va en contra de las instrucciones del fabricante y las pautas de Underwriters Laboratories. Nunca debe instalar más de un quemador por cada Tiger Loop. Pregunta: ¿hasta qué distancia puede funcionar un Tiger Loop? Tiger Loop tiene una elevación máxima de 13 pies. Consulte la tabla de elevación para conocer las longitudes de línea en función de la altura de elevación y galones por hora. Pregunta: el quemador sigue bloqueándose. ¿Cuál es el problema? La razón es la acumulación de aire y gases en las tuberías. Veamos por qué el purgado y el cebado de un sistema a menudo no son suficientes para evitar bloqueos del quemador. Supongamos que puede purgar y cebar un sistema hasta que salga todo el aire en las tuberías. Cuando el combustible en el tanque está más alto que el quemador, se puede establecer un efecto sifón por la gravedad. El combustible fluirá por sí solo hasta que el combustible en el tanque esté más bajo que el quemador. Desafortunadamente, en la realidad, este sistema recogerá aire debido a la ley de Henry sobre los gases. Los gases atmosféricos son constantemente empujados hacia el combustible en el tanque debido a la presión atmosférica. Un ejemplo común de la ley de Henry son las gaseosas. Los gases son empujados hacia la gaseosa bajo presión. Cuando se abre la botella, estos gases salen de la gaseosa, porque la presión se reduce.
Lo mismo ocurre con el aceite de combustión dentro de las tuberías. Los gases en el aceite se liberan cuando se crea un vacío en el combustible. Estos gases se acumulan en las tuberías e interfieren en el efecto sifón por la gravedad. Por último, el gas pasará al quemador y potencialmente causará un bloqueo. El cambio de tuberías de 3 octavos a media pulgada puede empeorar aún más el problema. El aire de las tuberías más grandes no puede purgarse y contiene mucho más aire. Además, el flujo de combustible es mucho más lento, por lo que el aire no puede retirarse de las tuberías. El uso de tuberías más pequeñas que 3 octavos podría eliminar este problema. Lamentablemente, en los Estados Unidos, muchos códigos de construcción no permiten tuberías inferiores a 3 octavos. Los quemadores de combustible no se llevan bien con las burbujas y provocan bloqueos, pero incluso si el quemador no se bloquea, puede experimentar un fuego brusco, encendido retrasado, goteo de boquillas y tizne. La eficiencia del quemador se verá afectada, continuará la acumulación de tizne y la eficiencia seguirá disminuyendo. Echemos un vistazo dentro del quemador para ver cómo las burbujas de aire provocan goteo en el inyector. Cuando el quemador está funcionando, el combustible en la línea del inyector está bajo presión, por ejemplo, 100 psi. Si entra aire en la línea del inyector, se comprime bajo 100 libras de presión. Cuando el quemador se apaga y disminuye la presión de la bomba, la burbuja de aire se expande y expulsa el combustible del inyector. El combustible gotea, provoca humo y tizne. El tizne cubre y aísla el interior del horno y le quita eficiencia. El calor se va por la chimenea en lugar de calentar la casa. Con el tiempo se acumula aire en las tuberías, incluso en un sistema completamente hermético. El aire sale del combustible cuando se crea un vacío. Esto causa fuegos bruscos, encendido retrasado, tizne y bloqueos. ¿Cómo se resuelve este problema? Tiger Loop es una solución extremadamente eficaz para este problema. Puede ayudar a prevenir bloqueos gracias a la eliminación del aire de las líneas. Tiger Loop hace mucho más que simplemente remover el aire. Precalentará el combustible, aumentará la vida útil del filtro, reducirá el vacío y evitará que se remueva la suciedad del tanque. Veamos por qué es importante precalentar el combustible y cómo es que el combustible frío produce tizne. Si observa el interior de un inyector de quemador de combustible, verá que tiene ranuras de medición muy pequeñas. Estas ranuras están cortadas en diagonal. Cuando el quemador se enciende, se fuerza el combustible para que pase a través de las ranuras bajo presión. El combustible comienza a girar con una rotación rápida dentro del inyector. Esta rotación rápida crea una delgada capa de combustible. Esto crea gotas de combustible muy pequeñas y una buena atomización, es decir, que no hay tizne. El combustible frío es más viscoso, lo que provoca una rotación más lenta y una capa de combustible más gruesa. Esto crea grandes gotas de combustible, una mala atomización, lo que significa una combustión ineficiente y tizne. Se quema más combustible y se obtiene menos calor. Además, el tizne aísla el interior del horno y le quita eficiencia. Veamos cómo Tiger Loop precalienta el combustible. En un sistema de 2 tuberías, el combustible frío ingresa a la casa muy rápidamente. Luego se desenvuelve rápidamente hacia afuera. Nunca tiene la oportunidad de calentarse. Con la instalación de un Tiger Loop, el combustible ingresa muy lentamente y tiene la oportunidad de calentarse. Una vez que entra en la casa, nunca sale. Cuando el combustible llega al quemador, circulará entre el quemador y Tiger Loop aproximadamente 20 veces antes de encenderse. El combustible absorbe calor del quemador y la bomba. Este gráfico muestra cómo Tiger Loop precalienta el combustible, pero además ilustra varias ventajas adicionales de Tiger Loop. Observe cómo los sistemas de 2 tuberías remueven la suciedad en el tanque. Esta suciedad podría ingresar a las tuberías y provocar problemas. Además, observe cómo los sistemas de 2 tuberías tienen que filtrar 20 veces más combustible. Esto podría crear un vacío muy alto cuando el filtro se ensucie o cuando se obstruya con cera a causa del frío. Con un Tiger Loop instalado, solo debe filtrar el combustible una vez, no 20 veces. El flujo a través del filtro se reduce drásticamente y obtiene un vacío más bajo y una mejor combustión. Ahora hablemos de manera técnica sobre el tendido de tuberías para líneas aéreas. Si bien un Tiger Loop es extremadamente eficaz para eliminar el aire de un sistema, algunos sistemas aún tienen problemas.
incluso con un Tiger Loop instalado. El problema es el exceso de aire y el motivo es la tubería. Veamos cómo canalizar un sistema para manejar las burbujas, una burbuja a la vez. En sistemas aéreos con tuberías grandes nunca se puede eliminar todo el aire. Puede purgar un sistema y hacer que un quemador funcione. Pero debido a la ley de Henry sobre los gases, el vacío crea burbujas que se acumulan en las tuberías. El nivel de combustible en el quemador disminuye. Crear un sifón en la tubería debajo de Tiger Loop puede ser útil. El sifón creará una burbuja a la vez. Esto a veces puede ayudar en sistemas problemáticos. Sin embargo, la solución definitiva sería utilizar tuberías mucho más pequeñas que acumulen menos aire. Este diagrama muestra cómo crear el sifón de combustible que acabamos de analizar. Algunos puntos que debe recordar. El aire en el sistema es inevitable. Purgar no elimina todo el aire. El aire puede coexistir en el sistema si se maneja correctamente. Todos los sistemas son únicos y reaccionan de manera diferente al aire. Aquí hay algunas cosas más que debes saber. Tiger Loop viene con una garantía de 5 años. SPX recomienda reemplazar Tiger Loop a los 10 años. Creen en el mantenimiento preventivo para mantener la excelente reputación de Tiger Loop y mantener la máxima satisfacción del cliente. Solo su técnico de quemadores de combustible con licencia debe instalar Tiger Loop. Beckett se complace en brindar soporte técnico a los técnicos licenciados de quemadores de combustible en los Estados Unidos. Si es propietario de vivienda y tiene alguna pregunta, llame a su técnico de quemadores de combustible. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, visite spxflowtechnology.com/en/Tiger Home y localice al distribuidor de su área. A continuación, puede ver algunos comentarios finales para profesionales de quemadores de combustible. Tiger Loop puede aumentar la satisfacción del cliente y la retención de clientes. Tiger Loop puede prevenir bloqueos, mantener satisfechos a sus clientes y mantener su excelente reputación profesional. Tiger Loop no debe utilizarse como último recurso. Debe ser utilizado para la máxima eficiencia de un sistema. Instale un Tiger Loop antes de que la eficiencia del sistema y su reputación se vean afectadas.